tenemos una conferencia magnífica por parte de un gran amigo, el licenciado Jesús Alfonso Serrano. No sé si estés por ahí, mi querido amigo, si ya estés, si ya te tengamos dentro de los panelistas con el micrófono abierto, ¿no? Tendremos una plática respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Aquí estoy, mi estimado Octavio, déjame corregir esto. Hemos tenido problemas técnicos, pero espero que no se presentarán ya de vuelta. No, bueno, me voy a quitar todos estos tinglados anti-COVID. Bueno, ahora sí te estoy ahí a reconocemos. sus órdenes. Ya te reconocemos, ahora sí que te quitaste el cubrebocas y la gorra. Y pues bueno, para nosotros es un privilegio tenerte y que nos converses respecto al Sistema Nacional Anticorrupción. Tu semblanza es muy, muy extensa. La vamos a compartir con todos nuestros conferencistas y con todos nuestros panelistas y con las personas que están participando. Tienes una serie de menciones honoríficas tanto por la Panamericana como por la Autónoma de México. Has publicado en distintos medios impresos, incluso tu tesis ha sido ganadora de publicarse por parte del Tribunal Fiscal de la Federación, y pues tienes una serie de diplomados y reconocimientos y participas en asociaciones internacionales. Bueno, yo creo que muchos te conocemos, ya hemos visto tu trayectoria. A mí me ha tocado seguirte en los parlamentos abiertos, donde atinadamente has hecho comentarios que muchos no hacen y que no dicen, y pues es un privilegio. No te quiero quitar más tiempo porque sé que el tiempo que tienes ni te va a alcanzar. Entonces vamos a compartir tu semblanza íntegra y completa junto con la presentación a todos nuestros participantes. Y pues bienvenido, Jesús, el foro es tuyo. Gracias, Octavio. Pienso que hacer eso sería inútil. Aconsejo vivamente no perder a nadie el tiempo en ello, salvo que tengan graves problemas de insomnio y los podrían resolver. En efecto, voy a hacer todo lo posible de conformidad con lo que comentamos para terminar en 45 minutos o menos en relación con este tema, que dentro del contexto de la reforma fiscal y de la reforma penal fiscal 2020-2021, comentamos tú y yo cuando la Confederación tuvo la gentileza de invitarme y acepté, para que después de todo lo que se ha escuchado a lo largo de esta muy larga sesión, son verdaderamente valientes, son troyanos todos aquellos que han resistido tanto tiempo y todavía continuarán aprendiendo en este que es un auténtico seminario. Recordemos que seminario proviene de seminis, palabra propia del latín que representa concretamente semilla. Cuando se siembran conceptos, cuando se siembra información, cuando se siembran razonamientos en tierras fértiles, que son las mentes agudas de un auditorio extensivo como el que ahora nos acompaña, y estas pueden fructificar en acciones, en convicciones, en percepciones y en direcciones que son motivadas por razonamientos que exigen de emociones, que exigen de virtudes, que requieren de implementación en mucho propias de la valentía y de la inteligencia en sí misma frente a una circunstancia generalizada de un gobierno que está ejerciendo una enorme presión tributaria en todos sentidos y en todos los ámbitos, no solamente el federal, cuando en concreto enfrentamos todos como sociedad una realidad dada en el sentido de que los servicios públicos son pésimos, de que específicamente, a juicio de algunos, yo me cuento en ellos, las cosas no son como debieran ser, específicamente cuando estamos sufriendo socialmente de manera muy grave, cuando no es figurativo que se hable de que está en curso y en riesgo no solo la seguridad general, sino la vida de todos nosotros. En concreto, es necesario abordar la realidad de fondo. ¿Qué es lo que está atrás de todo esto? Y entendiéndolo
podamos en consecuencia asirlo, aprehenderlo, hacernos cargo de ello y ser congruentes y ser consistentes. Yo no voy a hablar en consecuencia, según lo convinimos tú y yo, y en función de esto la Confederación, de los temas tributarios, lo fiscal, lo tributario, lo relativo a paro, defensa constitucional, derechos humanos, es mi giro, es lo mío. Pero en el caso me voy a referir a algo que podrá servir tal vez como una oportunidad de descanso, pero a la vez específicamente de formación mental en esto, porque quien en su contexto quisiera que materialmente le asesore, le guíe, le represente o lo defienda, pues sencillamente me podrá buscar en mi despacho, pero aquí en concreto se busca servir al foro. Es mi intención, es la que comentamos tú y ojalá con que en concreto una idea en fondo quede clara. La corrupción es el problema de México. El problema de México, lo postulo, lo he dicho siempre, no es el de desconfianza, no es ya el de la pobreza, no es el de la desigualdad. El problema es el mal gobierno. El problema es concretamente la consecuencia del mal gobierno, que impuesto en forma no republicana, no propiamente democrática, en terrenos estrictos de corrupción, representa una lesión general frente a la que nosotros como contribuyentes, hablando de todo lo que se ha tratado y de todo lo que se va a tratar, podemos hacer frente. Déjenme entrar directamente en materia. Voy, en tal caso, a compartir pantalla, si me lo permiten, advirtiendo que en particular no me gusta, en principio, seguir la larga presentación que tengo hecha para ustedes en PowerPoint y que pondré a su disposición. Aquí pediría, por favor, a quienes en concreto están encargados del sistema, que me digan si ya he logrado No se ve, pero entrar con la pantalla compartida. no se ve todavía compartida, pero Isa, ¿le puedes comentar, ¿me ayudas, porfa, Isa? Sí, claro que sí. En la parte de abajo, vamos a darle en compartir pantalla Sí, ya lo hice. y después va a seleccionar su presentación y después en compartir. Seleccionar mi presentación. El tema está justamente... Ahí está, listo. Ahí está. Déjenme ponerla en concreto. Pantalla completa. Sí, como Está en la parte de abajo. ver presentación con diapositivas. Ajá, ¿Es correcto? listo. Muy bien. Perfecto. Voy a Gracias. reducir los iconos de donde estamos viéndonos para referirme propiamente a esto. Insisto, en concreto voy a expresarme alejándome en varias ocasiones de lo que aquí está para poder tratar de hacerlo con mucha mayor libertad y que esto pueda ser útil en general para ustedes. Estoy procurando, perdónenme con estos problemas de tipo técnico, estoy procurando que las láminas avancen con el cursor. Ya nada más tienes que darle en las flechitas de tu tablero. Es lo que estoy haciendo. Y no nada más dele clic en la presentación. Ahí, Arriba de la presentación. ahí está. Ya avanzó. Muy bien. Sabemos poco de ella, pero aparecen todas nuestras transacciones. En el pago de servicios supuestamente gratuitos como la recolección de basura, en el expendio de litros de gasolina que en lugar de tener 1000 mililitros como todo el mundo, en México solo tienen 900 mililitros. En la emisión de certificados de inglés a maestros que no conocen el idioma. En la asignación por herencia de una plaza vacante que debiera ser concursada. En la ocupación privada de un espacio público a cambio de una renta mensual, en la obtención
de una comisión por canalizar recursos a un municipio, en el diezmo cobrado a los trabajadores de una dependencia o de un sindicato, en la liberación de un delincuente a cambio de una paga, en la asignación de un proyecto de infraestructura que debió ser licitado, en la entrega de información confidencial para ganar una subasta, en la exoneración de la entrega de impuestos que fueron retenidos, en el desvío de recursos de la Federación etiquetados para equiparar y equipar a la policía o a las aulas de las escuelas. Conocemos algunas de sus causas, sin duda, pero no logramos comprender cómo se concatenan para constituir un modo de vida público y social. A propósito de este comentario que les hago una sugerencia en concreto a la audiencia. Hay una serie interesante que puede ser vista en una de estas cadenas de emisión por internet, Netflix en concreto, no quiero hacer comercial, que se denomina en portugués O Mecanismo, el mecanismo. Sugiero concretamente quien tenga interés que la vea. La encontrará verdaderamente ilustrativa y actual. Insisto, que conocemos algunas de sus causas, pero no comprendemos bien a bien cómo funciona. En el caso concreto, para llegar a constituirse en un modo de ser de vida pública y social. Observamos que tiene consecuencias negativas en el crecimiento, pero la dejamos operar. Sabemos que daña la economía familiar de los más necesitados, que profundiza la desigualdad y que disminuye el bienestar, pero optamos por practicarla. Identificamos a los que la cometen, pero los premiamos con puestos en el gobierno y en un lugar privilegiado de la sociedad. Estudiamos casos exitosos para erradicarla, pero no los replicamos. Estoy hablando de nosotros, de la sociedad, de nosotros los mexicanos contribuyentes. La consideramos, la condenamos, la aborrecemos, decimos, pero la justificamos. Hablamos, claro está, de la corrupción. No sabemos a ciencia cierta si todas aquellas conductas que engloba el término de corrupción han aumentado o disminuido a lo largo del tiempo. Pero sabemos tres cosas. Primero, la percepción sobre la corrupción, particularmente la que campea en el sector público, crece año con año. Segundo, en las mediciones de percepción de los problemas que aquejan a nuestro país, la corrupción, ya lo decía, se ha posesionado y posicionado del primer lugar como una de las principales preocupaciones, incluso por encima de la pobreza, decía yo, de la desigualdad, decía yo, de la inseguridad, decía yo. Tercero, la impunidad que acompaña a la corrupción se ha mantenido constante, como ocurre con el resto de los delitos, faltas e infracciones en México. Los que se definen como actos de corrupción casi nunca se castigan. Esas faltas, delitos y transgresiones, sobre todo públicas respecto a la sociedad, casi nunca se castigan. La cifra negra, que es el porcentaje de delitos de corrupción cometidos pero no castigados, es similar a la del resto de las violaciones a la ley. Ronda en México el 95%. Sobra aclarar por qué es importante estudiar el fenómeno de la corrupción, pero entre las razones figura el pernicioso efecto sobre el ámbito y ánimo nacionales, sobre la legitimidad y la credibilidad del Estado y sus representantes, sobre la supervivencia de la democracia, sobre el desempeño de la economía nacional, sobre el desempeño de la economía familiar e individual, sobre la desigualdad y sobre el bienestar de las familias. Como cualquier enfermedad, y ahorita van a ver por qué hablo de enfermedad, voy a hacer un desarrollo que probablemente no esperan. Para poder erradicar la corrupción hace falta conocerla, identificarla. Quien en concreto estando enfermo no sabe que está enfermo, ni se asume como enfermo, no se conduce como enfermo.
En muchos casos hemos visto ahora cómo específicamente hay gente que se muere, se está muriendo conforme hablamos a consecuencia de la pandemia, porque en principio no fue capaz de saber que en concreto se encontraba contagiado. Hace falta, pues, conocerla, digo yo, hace falta localizarla, hace falta medir su extensión, hace falta identificar sus causas, encontrar las áreas de oportunidad que permiten su reproducción para extinguirlas. Hace falta examinar sus mecanismos de operación, exhibir sus efectos y mirar experiencias exitosas. Voy a hacerlo adelante. Solo así se podrá construir una coalición ganadora para combatirla. Solo así se podrá traducir la indignación. Yo soy uno de los que está indignado y por eso ejerzo la profesión en defensa concretamente de gobernados y de inversionistas y de contribuyentes en particular y de mí mismo, para empezar, de los míos, de mi familia, como consecuencia de lo que ocurre en México, que estimo completamente injusto, fuera de lugar. Lo estamos permitiendo, lo estamos auspiciando, lo estamos propiciando. Es increíble. Solo así, siendo conscientes de esto y siendo congruentes con esto, será posible traducir, insisto, la indignación que sentimos en una estrategia exitosa para erradicarla, como no ha sido posible en siglos. Específicamente, en concreto, ¿qué he hecho en esta introducción? Hacer una referencia a palabras que son propias de María Amparo Casar, amiga mía, en el caso concreto, al lanzar un estudio que fue el de la anatomía sobre la corrupción en México, en su segunda edición en concreto. ¿Qué específicamente resulta de corrupción? Entendámonos primero para hablar de lo mismo. ¿Qué es corrupción? Aquí se los estoy poniendo en las láminas que les voy a regalar, son más de 200. En el caso particular, las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española. No voy a detenerme mayormente en ello. Simplemente quiero específicamente destacar tal vez la primera de las acepciones. En este caso no hay desperdicio. Corrupción es la acción y el efecto de corromper o corromperse. Es la alteración o vicio. Es un vicio o abuso introducido en las cosas no materiales y en las organizaciones, especialmente en las públicas. Específicamente es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas organizaciones públicas en provecho económico o de otra índole de sus gestiones. En concreto, no sé qué pasa con el mecanismo y no quiero estar perdiendo tiempo en ello, cara. Arriba de la pantalla. Esto vuelvo a Ahí, ya avanzó, ya ok. avanzó. Deriva corrupción de corromper. Y corromper es alterar y trastocar la forma de algo, pero echándolo a perder, depravándolo, dañándolo, pudriéndolo. En el caso eso se consigue de muchas formas. Se soborna a quien se quiere con dádivas o de otra manera. Se pervierte en concreto a quien se desea pervertir. Esto en concreto nos vincula con la idea conceptual de vicios, que son mala calidad, defectos, daños físicos, falta de rectitud, defecto moral en las acciones, falsedades, hierros, engaños. Y ahorita verán por qué hablo de esto. Falsedades, hierros o engaños. Ténganlo en mente. Vamos a ver cómo la ciencia se aproxima a eso. Lo que sigue, el vicio es un hábito de obrar mal. Pueden ustedes leer en la tranquilidad de su casa, en la intimidad de su oficina, todo lo que adicionalmente corresponde. Puse para ustedes un estudio semántico de lo que tiene que ver con antónimos, con sinónimos y con parónimos para poder entender en concreto de qué estamos en su caso hablando. Y quiero efectivamente en los antónimos ahora ir a la parte luminosa, a la positiva. ¿Qué es lo contrario a vicio? A vicio, a lo que corrompe, a lo que es la corrupción ya dada, son concretamente la ética, la moralidad, la virtud, la perfección. En el caso particular, específicamente, en concreto, contra específicamente sus efectos de corromperse, los antónimos
lo positivo, lo luminoso, lo bueno, lo virtuoso, lo sano, lo que debemos procurar como individuos, como entidades, como empresas, como ciudades, como estados, como sociedad, como país, son la conservación, el ennoblecimiento, la purificación. Y aquí avanzo concretamente que en particular en terrenos jurídicos, lo que es mi ciencia, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha desarrollado precedentes en donde se predica concretamente que en tratándose de derechos humanos, el que es centro de todo es el de la dignidad del mexicano, en que en concreto no hay derecho humano mayor ni específicamente parámetro de medición de características propias de calidad, sino el de la dignidad, el de la conciencia de la propia valía, del ser bueno, del producir, del trabajar, del crear, del generar, del dar, no de lo otro. El que es bueno y el que es virtuoso no tiene por qué ser idiota, ni ser dejado, ni ser indolente. Requiere la virtud de valor, requiere la virtud de coraje. A eso en concreto quiero llegar por lo que vamos a ver. Específicamente en el caso, la virtud moral es el hábito de obrar bien, independientemente de que los preceptos de la ley lo prescriban o no, de hacerlo por la sola bondad de la operación y de conformidad con la razón natural, para lo cual no hay que ser un ingenuo. El que es virtuoso no es un buenito, no es un idiota, no es alguien que en concreto resulte siervo de otro, que sea el astuto, el vivo. No es así, hay que entenderlo. En particular, ha permeado una cultura en general en México y en el mundo en donde se piensa que es a la inversa. Postulo lo contrario. El ser decente, el ser honrado, el ser honesto, es ser noble, es ser honrable, es alguien que se recupera en grado. Y en el caso particular, el que purifica su actuación y purifica aquello que toca, aquello que le concierne, aquello en lo que actúa, que lo conserva. ¿Cuál es la situación de México en el mundo hoy por hoy, sin embargo? Específicamente, en concreto, una bastante mala. Te oí en el inicio de este largo íter de seminario, Octavio, y postulabas concretamente que de acuerdo con los últimos datos oficiales publicados por Transparencia Internacional, México había recuperado 6 lugares en el índice internacional de corrupción. Busqué desde ayer en la noche, muy noche, todavía preparando esto, en concreto esa publicación, porque ha sido hecha en medios sin encontrar todavía la publicación de los datos, por lo que traigo aquí el índice de 2019, en donde en particular de 180 países. Recuerden que la comunidad internacional se compone de 195 países en forma completa. Estrictamente hablando, nos encontramos en la posición 130 de 180. Estamos por aquí, específicamente antes de que los colores que conforme van siendo más oscuros en el mundo se produzcan y denoten el mayor grado de corrupción, de corrompimiento, de putrefacción. Esto es francamente inaudito, esto es inicuo. En el caso concreto, vamos a ver por qué en concreto resulta así. Si nosotros utilizamos otros modos de medir específicamente la situación de México en el mundo, podemos acudir en concreto a los resultados que provoca el instrumento del doing business en el mundo y nos damos cuenta que no tenemos específicamente una ubicación internacional deseable. En el caso concreto, si acaso nos hemos de encontrar a media tabla. Esto no debe acontecer. Y en el caso concreto, ¿por qué? ¿Por qué específicamente nuestras calificaciones, según se puede advertir en los distintos tópicos que para ustedes en el material les dejo,
desde iniciar un negocio, tratar concretamente con los permisos de construcción, obtener electricidad, registrar propiedad, obtener crédito específicamente, pagar impuestos, etcétera. Podemos llegar a esquemas verdaderamente lesivos. En concreto, esto es una realidad dada. ¿Qué en concreto hay que hacer para estos efectos? La corrupción, aquí me he saltado una lámina, vamos a ver si me permite. Muy bien, quiero hacer la explicación a la que aludía. Yo jamás me supuse que habría de ponerme para esta plática a estudiar sobre medicina, sobre ciencia, sobre neurofísica, neurofisiología, pero existen específicamente explicaciones de la corrupción en estas condiciones que probablemente ustedes, damas y caballeros, siendo todos universitarios, siendo todos empresarios, siendo todos prestadores de servicios profesionales de gran categoría, no han tenido oportunidad u ocasión o interés de abrevar. Voy a ser muy breve, lo más que pueda. En concreto, en esta referencia de brevísima explicación histórica que refiero aquí, quiero decirles y sugerirles concretamente lo siguiente. Por decisión personal he estudiado el derecho prehispano y la historia prehispánica, no solo de México, sino en general de la América hispano-lusoamericana, también de la América septentrional. Y en el caso concreto, con mucho interés, he abrevado en el estudio de las instituciones de las principales culturas precolombinas y desde luego precortesianas. En el caso concreto, debemos, por supuesto, recordar después de los antiguos, los olmecas, los primeros tal vez de quienes tenemos registro en México, a las grandes potencias. No me voy a meter a desarrollar, aunque es preciosa, la historia de los mexicas, luego conocidos como aztecas, específicamente sí, sin embargo, del antecedente que tuvieron en la cultura tolteca, que fue excepcionalmente importante, de la que se estimaron inclusive herederos, pasando por la cultura teotihuacana, por varias de las culturas que se asentaron concretamente en el estado de Morelos, por ejemplo. Xochicalco fue muy importante. A todas estas acudían desde Centro y Sudamérica a comerciar, a recibir indicaciones, a tener protección militar, a aprender a adorar a los dioses, a tener cultura, específicamente a hacer riqueza. Y en el caso en concreto les puedo decir que tanto específicamente los toltecas, como en su caso los teotihuacanos, como en su caso desde luego los aztecas, como en su caso los purépechas asentados en Michoacán, jamás pudieron ser conquistados por los aztecas, a diferencia del sojuzgamiento que condujo a aquella victoria de los aliados indígenas con los españoles para derrocar a México Tenochtitlan con su triple alianza, Tacuba y Texcoco. Específicamente en el caso, existió un derecho muy riguroso contra la corrupción. Y el derecho penal azteca, mexica, al igual que el derecho penal purépecha, al derecho penal tolteca, fueron excepcionalmente rudos, severos contra los más privilegiados en las sociedades. En el caso particular, las faltas de aquellos funcionarios públicos encargados de la recolección de tributos, específicamente en función de aquellos que desempeñaban la misión de ser jueces, que en concreto materialmente la ejercían antes de que se pudiera llegar al Tlatoani y a sus ministros. Había uno en particular de justicia que destacaba, que ejercía esta función importantísima de todo país, de todo pueblo, de todo estado, en su nombre. El Tlatoani era prácticamente asimilado a una deidad, era el que disponía de la palabra, era el poderoso.
tlatoa, palabra. Era el que hablaba con los dioses, era el que hablaba con Huitzilopochtli y que vino siendo específicamente poderoso mientras tuvo contacto con el dios. Eran extremadamente rigurosos. Los fenómenos de corrupción, en concreto, se castigaban fundamentalmente con la muerte, sobre todo de las clases privilegiadas, de los pipiltzin, de los que habían sido educados específicamente en la escuela, de los más favorecidos y que ejercitaban las misiones religiosas de la guerra y específicamente en general de la religión y de la astronomía. En el caso concreto sucedió que con la conquista, específicamente con la atracción de las cuestiones llegadas de España, empezamos a ver no solo un sojuzgamiento a sangre y fuego, sino específicamente un mestizaje y la incorporación de múltiples circunstancias que no se vivían previamente. Los aztecas en general eran ascetas, se bañaban 3 veces al día, eran excepcionalmente rigurosos, tenían convicciones religiosas depuradas. Específicamente el alcoholismo se castigaba con el destierro o con la muerte. Los hechos de corrupción también. Pero ¿qué acontece? Voy a abreviar. Lean, les sugiero, los 2 libros, las 2 versiones que se han publicado en la Historia Mínima de México del Colegio de México, en donde en particular dentro del tiempo de la... no solo de la conquista, sino específicamente de toda la Nueva España, resultó concretamente en México que sobre todo en el terreno de la administración de la cosa pública, específicamente a propósito incluso de las reformas borbónicas, que fueron indispensables, nació en forma regular y reconocida la corrupción en México. Los puestos públicos se vendían porque en concreto la corona, incorporada a múltiples guerras, a múltiples necesidades, a múltiples conflictos en la metrópoli, expoliaron específicamente a la Nueva España y concretamente durante todo ese largo periodo de 300 años, en el caso concreto, produjeron fenómenos de corrupción que se han vuelto intrínsecos, en concreto en México. Era lícito ejercer el poder público para obtener riquezas y eso produjo podredumbre. Increíble, pero está documentado. En concreto, ¿es esto privativo de México, específicamente solo nuestro? ¿Es cierto concretamente que el mexicano ha nacido corrupto per se? ¿Es cierto concretamente que es un fenómeno cultural del que no podemos idiosincráticamente alejarnos? No. Contra lo que dijo aquel, postulo vigorosamente en contrario. En el caso concreto, materialmente digo que eso es falso. El mexicano no es corrupto per se. No somos corruptos per se. Somos de los sujetos más inteligentes del mundo, de los más trabajadores del mundo, de los más nobles del mundo, de los más limpios del mundo, si queremos. ¿Qué acontece? Que específicamente la corrupción es específicamente un fenómeno mundial, tanto así que concretamente se ha entendido, estudiado por la ciencia a propósito de esto y se ha regulado jurídicamente desde el punto de vista internacional y nacional. ¿Por qué en concreto materialmente acontece? Hay que tener en cuenta que los pueblos se forman por capital humano y para efectos de ser justos habría que entender por lo menos que tenemos la mitad dada por la naturaleza, la genética, y la mitad dada por nosotros mismos, por la crianza. En concreto, la crianza que se produce en los terrenos de educación que se da en la casa de uno, en la escuela de uno, y en su caso en la intervención de la mentoría de aquellos de quienes aprendemos. Y allí en particular es que se mama la ética, allí es que se mama la idea del mérito, allí es que se mama la idea del compromiso, la idea del autocontrol, la idea de la dignidad de lo bueno, de la justicia, de la disciplina, de la templanza, de la cultura, del hacerse uno en la cultura del esfuerzo.
En México, en concreto, hemos encontrado altísimos niveles de corrupción desde tiempos de la colonia, como lo he dicho, lo sostengo, a pesar de todos los programas y a pesar de todo lo que ocurre, pero esto no solo sucede en México como país. Todos los gobiernos que han llegado, recuerden, por ejemplo, a Echeverría, la renovación moral de la sociedad, específicamente a Miguel de la Madrid, a todos salen con sus ideas y sus programas y tal y cual. Ahora quien ejerce la rama ejecutiva del gobierno federal hizo toda una propuesta que viene en la larga serie de láminas que les proporciono y está fracasando en ello. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que en todo el mundo somos todos humanos. Y en el caso particular, el ser humano tiene motivaciones, en concreto, dadas específicamente por diversos factores que ahorita referiré, tiene metas que para conseguirse implican que evalúe resultados y para esos efectos evalúe riesgos, produzca acciones y consiga entonces consecuencias. En concreto, materialmente, ya hemos dicho, la corrupción se puede medir, pero no intrínsecamente, no hay forma, nadie lo hace. Se mide en su caso en la forma en que es prevista, en la que es percibida. Y en el caso la ciencia, sobre todo la neurociencia, ha llegado a convencerse de que la corrupción es una enfermedad social, como lo es el tabaquismo, como lo es el alcoholismo, como lo es específicamente la discriminación, la desigualdad. En el caso particular hay quien ha acuñado a partir de 2000 un término útil, corruptofilia. ¿Por qué en concreto el humano específicamente tiende a caer en el concreto esquema de esta enfermedad social? Específicamente, ¿qué es lo que puede, si se reconoce como enfermedad, impedirlo? Bueno, pues en concreto lo impide la educación, lo impide el bien saber y el bien ser criado, pero lo impide en concreto también el tener buen ejemplo. En el caso particular, ¿cómo se impide que los individuos se corrompan, aun cuando en concreto existe tendencia en su caso a la corrupción? Específicamente, reitero, son muy importantes la familia, la escuela, la mentoría, la empresa, específicamente las instituciones que en su caso concretamente hemos creado los humanos para acabar con este fenómeno que es carísimo. En concreto, cuesta el 8% del Producto Interno Bruto mundial. Calculen ustedes que hace 2 años, cifra oficial más reciente que pude conseguir, estábamos hablando de más de 83 trillones de dólares, el 8%. En el caso particular, ni los esquemas de epidemias, no existía todavía el COVID y no se ha llegado a mensurar el grado terrible de daño económico que está produciendo, pero específicamente el narcotráfico, en el caso particular las epidemias y más, no llegan ni siquiera a sumar el 7% de lesión. El cambio climático no llega siquiera a sumar el 3% del daño en el Producto Interno Bruto. Es el principal problema del mundo. ¿Por qué en concreto entonces hay que pararlo? Porque es imprescindible, porque destruye. Específicamente, hay que ejercer para estos efectos entre nosotros los humanos la microfilantropía, no aquella filantropía de Oropel, la Globe Philanthropy que ejercen los grandes ricos del mundo, tal y cual, pero para aparecer, para vanagloriarse, lo que se quede en el Oropel. Específicamente hay que ejercer los valores, la buena educación, específicamente hay que ejercer las virtudes. La corruptofilia tiende a realizar 2 valores que el ser humano percibe intrínsecamente: el estar bien, esto es interno de cada cual, y el bienestar es un elemento extrínseco al ser humano, pero produce una motivación en el cerebro cuando en concreto se genera en un centro de placer. Esto se ha demostrado en laboratorio. Hay especies animales corruptas. Me acuerdo concretamente de 2, de acuerdo con lo que he estudiado. Específicamente los vampiros.
En el caso particular hay una cueva, la más grande del mundo, que se ha identificado en Brasil, que tiene 35 millones de habitantes, mucho más de la zona metropolitana, de la macrocefalia poblacional de México, ciudad, en concreto en donde existe una regla impuesta por instinto. Todos los individuos tienen que volver concretamente y donar a la comunidad el 40% de aquello que hayan cazado. Sangre que hayan percibido, específicamente flores, frutos, néctares, etcétera. El 40% para mantener a ese enorme cuerpo social. Pues sepan ustedes que 1 de cada 3 vampiros o murciélagos no lo hace y se come todo. ¿Qué acontece? Son detectados, específicamente en el caso hay en estos sitios cancerberos, que en el caso particular expulsan, en el caso particular destierran a estos y ellos una condena a muerte, no pueden sostenerse en forma aislada y si vuelven los matan. Los monos, específicamente en concreto los monos, viven una situación similar, pero allí concretamente aquellos a los que en particular se les captura no donando específicamente la parte que les corresponde como deber social, son muertos a golpes y son fagocitados. Se trata de especies caníbales. En el caso concreto, ¿qué acontece? Pues específicamente que en el contexto hay centros neurológicos que implican una motivación que se da en la amígdala cerebral. En el caso particular, la amígdala cerebral produce específicamente apetencias. En el caso particular, en tratándose de los humanos, son por el sexo, son por la comida, son por el diálogo, son concretamente por el poder, la riqueza. En el caso particular, concretamente se requiere que específicamente el centro que regula las emociones mande un mensaje a la corteza cerebral en donde en concreto para efectos de hacerse de algo que no es propio, de robárselo, porque para estos efectos existen en concreto etapas. En el caso particular, materialmente, en el contexto, a la corrupción se llega primero al camuflaje, que se practica incluso desde los niveles celulares, luego a la mentira clara, finalmente a la trampa y por último a la corrupción. Suele suceder en todas las especies vivas y en todas las sociedades. En el caso particular, la amígdala hace apetecer las cosas que producen placer y concretamente las cosas que producen placer provocan adicción y cuando en concreto la riqueza, pero sobre todo el poder, llegan a estos efectos, concretamente provocan que los sujetos se enfermen. Los ejemplos concretos de individuos que viven esto específicamente son innumerables. En los servidores públicos, que de servidores no tienen nada, en los que ejercen poder público, esto es común. Y esto es común pues porque en concreto produce específicamente derechos de vida o muerte sobre los demás. Tener poder es apetecible, tener riqueza es necesario. Pero existe allí, decía, un esquema o mecanismo, el mecanismo de la corrupción, que es muy complicado de entender, que tiene que ver concretamente con la ejercitación, el ejercitamiento del poder que tiene el que puede ejercer la corrupción y siempre un lacayo o alguien que resulta útil. Hay una connivencia. En el caso particular tiene que existir específicamente un par de cosas. Envidia. La envidia es el dolor moral que sufre alguien por el grado de afectos, riqueza, posesiones que tiene otro y que lo hace apetecerlo y que en concreto para hacerse de ello a consecuencia de las migajas que caen de la mesa del corrupto en todos sentidos, produce una compensación. Y en el caso concreto esto específicamente es particularmente importante para impedir el fenómeno, para identificarlo y para corromperlo, porque cuando el lacayo, el que es útil al otro para corromperse, no está a gusto, cuando en concreto no recibe específicamente la adecuada remuneración, está dispuesto a denunciar.
Esto es lo que acontece con todo lo que hemos visto en los esquemas específicos de corrupción que se han identificado en el mundo, en el contexto de Brasil, por ejemplo, el fenómeno de la operación Lava Jato. Lava Jato en portugués significa lavado automático, porque en concreto el sistema de toda la corrupción desarrollada por Odebrecht nació con las dádivas que resultaban de una oficina de contadores públicos que estaban situados arriba de un lavado de autos en Sao Paulo. En el caso particular, el escándalo del Mensalão, que es específicamente todo un esquema de corrupción que funcionaba con entregas mensuales de corrupción a individuos en poder. Específicamente en el caso, el abogado personal de Trump, que fue corrido por en el contexto fue registrado concretamente por él, porque existe una ventaja del lacayo. El lacayo tiene mucha más información que el corrupto principal. Esto es lo que ha conducido a que si en particular en Brasil, como consecuencia del fenómeno Odebrecht, cayeron ya 5 presidentes de la República: Collor de Mello, Enrique Cardoso, que tenía fama de ser alguien limpio y recto, Lula da Silva, Dilma Rousseff, el siguiente presidente previo a Bolsonaro. En el Perú, concretamente, Ollanta Humala, específicamente Toledo, Fujimori, desde luego, y Alan García, que se disparó. Acuérdense que Monsiváis hacía broma de esto y decía, no hay que suicidarse, hay que volarse la tapa de los sesos. Bueno, pues se voló la tapa de los sesos. En Ecuador, Correa, y en México tenemos el caso patético de Lozoya, donde todavía no se llega a los demás. ¿Qué ocurre? Es un fenómeno tan grave que específicamente resulta mundial y que se ha investigado por la ciencia, frente a lo cual la comunidad internacional ha reaccionado con todos estos tratados y convenciones internacionales para combatir la corrupción que yo relaciono para ustedes aquí en la presentación que les dejo. Y destaco concretamente que en el caso hay una muy importante, la que se conoce como Convención de Mérida, porque fue firmada en Yucatán, en México, en 2003, y es ni más ni menos que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, específicamente respecto a la cual el tiempo no me va a alcanzar en concreto para explicar. Pero quiero aquí decirles que para ustedes produzco información como elementos para que tengan en cuenta cómo se combate, cómo se produce un fenómeno de anticorrupción, en donde interviene efectivamente Transparencia Internacional, identificando fenómenos de corrupción a gran escala, actos de corrupción menores y algo muy importante, la corrupción política. Reconozco aquí en concreto información que he obtenido del Centro de Estudios de lo Penal Tributario. Se han generado múltiples elementos que son instrumentos de lucha contra esto. Destaca el famoso GAFI, Grupo de Acción Financiera, que busca concretamente atacar los fenómenos de corrupción, defraudación fiscal y lavado de dinero. En el caso particular, expresamente para nosotros, resultan muy importantes las referencias a las 40 recomendaciones del GAFI, dentro de la cual la 12ª es particularmente relevante. Me da pena, pero el tiempo no me alcanzará específicamente para esto. Pongo para ustedes en concreto una descripción de lo que es esta medida, que tiene que ver con el control que deben hacer las instituciones del sistema financiero respecto de los sujetos proclives a ser corruptos públicos. Se supervisan en particular a todos los elementos del sistema financiero y se desarrolla un concepto de gran importancia que es el de persona políticamente expuesta, que resulta de toda aquella que efectivamente ha ejercido, puede ejercer o está ejerciendo funciones de orden público de gobierno. Y se identifica a aquel otro elemento que se denomina personas vulnerables. En el caso particular, se podrán dar cuenta que para efectos de esto, México ha adoptado en su legislación todo un esquema derivado de lo siguiente. En el caso particular, ¿cómo en concreto combatir? Bueno, llegamos después de mucho pensar a establecer un sistema nacional anticorrupción, creado por reforma constitucional que costó mucho trabajo establecer, de 27 de mayo de 2013, y en el caso particular que provocó
en el caso concreto, sí, de 2013, y que en el caso concreto, perdón, estoy confundido aquí por un error que cometí en esto. En el caso particular, hay todo un íter que hemos seguido en México. Reformamos primero el artículo 6º constitucional en febrero de 2014 para abrir la transparencia pública. Generamos una ley general de transparencia e información pública de mayo de 2015 y luego vino la gran reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de 27 de mayo de 2015, que se integró por la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el reformado artículo 113 constitucional, especificando concretamente capacidades de legislación en el Congreso, estableciendo responsabilidades de servidores públicos y de particulares que incurran en ello, y que ampliamos en concreto fortaleciendo las facultades de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Y esto provocó en concreto una reforma de 7 leyes, 5 nuevas y 2 reformadas en 2016, en donde destaca la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, muy importante, la Ley Orgánica nueva del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya no Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el caso la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, finalmente fue reformada, la que era Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal para establecer delitos de corrupción y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer de facultades correspondientes. Para su sorpresa, les digo, y voy a abreviar, seré mucho más rápido aquí, lo lamento, el tiempo es un cancerbero, no me vaya a pasar lo que a los vampiros que no donan todo aquello que cosechan en la noche. En el caso, pongo para ustedes específicamente una explicación a partir de aquí, en las siguientes aproximadamente 20 láminas, de lo que ha hecho concretamente el actual senador Monreal, quien titulariza concretamente la fracción senatorial y preside la Junta de Coordinación Política del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto del partido mayoritario, en una iniciativa que interpuso específicamente en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre de 2018 y que no ha transitado en lo absoluto, que si bien amerita muchas revisiones, da una explicación pormenorizada que es una confesión. Recuerden ustedes que la confesión era la reina de las pruebas en el derecho, específicamente de cómo en concreto la corrupción impacta en México, en qué consiste, cómo se hace, cómo se sigue, cómo se realiza. Quiere decir que saben muy bien los corruptos y no corruptos cómo en concreto funciona este negocio, y en el caso particular les informo, por ejemplo, simple ejemplo, que esta legislación, que respecto de las legislaciones de obras y servicios públicos podría permitir remediar en gran medida efectivamente el robo, el latrocinio bestial de recursos públicos, no ha transitado. En el caso particular, el Sistema Nacional Anticorrupción mexicano es patético. Concretamente, en el caso particular, está desmembrado. En el caso concreto existen 5 grandes pilares. 5 grandes pilares, específicamente. Déjenme prender, por favor, una luz. A ver, voy a abrir, perdón. Y es que me encuentro en una suerte de refugio, dadas las circunstancias. Específicamente, en concreto, había que fortalecer intrínsecamente el control de las entidades públicas, específicamente a través, en particular, del restablecimiento de la Secretaría de la Función Pública. Tenemos una memoria muy corta los mexicanos. Recuerden concretamente que en el caso particular, al inicio del sexenio de Peña Nieto, en 2012, desapareció la Secretaría de la Función Pública. No era importante. ¿Para qué? Pues si en concreto Anchi iba a ser Castilla y ya lo vimos. En el caso mediante un transitorio de 2 de enero de 2013, en concreto se mantuvo específicamente mientras en su caso se creaba una Comisión Nacional Anticorrupción que por supuesto nunca se creó.
Primera situación de pilar. Secretaría de la Función Pública, intrínseca. Segunda, fortalecimiento del control externo, Auditoría Superior de la Federación. Tengan en cuenta que a niveles de 2018, 17, 18, no teníamos sino hasta después de mucha lucha nombramiento de Auditor Superior de la Federación. Tercero, la transformación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Señores, en el caso particular ha sido necesario ir al amparo por parte del Comité de Participación Ciudadana para que en concreto el Poder Judicial de la Federación obligue al Senado a, en su caso, ratificar específicamente a quienes fueron propuestos por el presidente de la República, quien además violó derechos humanos porque no cumplió con sus obligaciones de justificar la idoneidad y la calidad de los magistrados a integrar la tercera sección de la Sala Superior y las salas especializadas de combate a la corrupción, con la mala noticia actual de que el gobierno, este gobierno, ha hecho en concreto destrucción del sistema. En el caso particular, cuarto, la generación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en donde en particular, vía una serie de conflictos legales, había sido apenas imposible nombrar fiscal. Específicamente, además, el establecimiento de la que se suponía que era entidad cúpula por participación ciudadana, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que nació, recuérdenlo ustedes, esto es muy importante, a propósito de la primera iniciativa popular que se tuvo que tramitar en el Congreso como iniciativa de ley, entrando por el Senado de la República, que fue la coloquialmente conocida Ley 3 de 3, para obligar a todo servidor público a hacer pública su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de intereses y su declaración fiscal de manera necesaria. Es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Maestro Serrano. Relato para ustedes, perdón, voy a terminar, no sé si en concreto me he pasado ya esto, mi querido Octavio, esto me apena. Te has pasado, todos estamos de verdad encantados, queremos profundizar más y que nos apoyes con una charla adicional en cuanto a este tema, porque tengo comentarios y comentarios y comentarios, pero ya está esperando el conferencista que seguía después de ti, pero todos están, que por favor los libros, que por favor la información, que qué pasa con el sistema, que te volvamos a invitar, o sea, están todos, bueno, te puedo decir. Qué pena, qué pena. Déjenme terminar con esto. Por favor, Octavio, ¿me lo permites? Claro, por supuesto, por supuesto. Aprecio mucho a la audiencia su benevolencia. Vean ustedes todo lo que puse como información para que puedan abrevar en la tranquilidad de sus casas o de sus oficinas de las disposiciones constitucionales, en su caso las que tienen que ver con derecho penal constitucional, las que tienen que ver con las legislaciones que nos permiten específicamente combatir contra esto. En el caso particular, muchísima información. Puse para ustedes más de 240 láminas. Déjenme terminar con lo siguiente. Sé que no debo pedir la autorización, pero lo voy a hacer porque hay damas y caballeros. Título 10 del Código Penal Federal, delitos de corrupción. Apenas se estableció en nuestra legislación penal federal, apenas un título concretamente que en concreto, valga la redundancia, lo repito adrede, es pleonasmo, sí lo sé, habla de delitos de corrupción. Antes era específicamente el título 10 del Código Penal Federal que hablaba de los delitos de los servidores públicos. Tengo para ustedes un cuadro en donde específicamente los refiero. Este que ven a la derecha, desaparición forzada de personas, en concreto es grave en el sentido en que graves pueden ser los delitos ahora. Recuerden que en materia penal mexicana ya no existen delitos graves como tales. Específicamente, primero lo fueron de acuerdo a cómo se decidiera que lo fuesen en legislación. Luego lo fueron de acuerdo con el término medio aritmético de la pena superior a 5 años. Luego lo fueron en fin, ha habido una diversidad de criterios, pero en el caso particular, ahora, el artículo 19 constitucional reformado hace 2 años establece aquellos tipos en el nuevo sistema penal acusatorio que ameritan como medida precautoria la prisión preventiva oficiosa. Oficiosa.
En concreto, también hay prisión preventiva justificada. Esta dama Robles está presa por prisión justificada decretada por un juez de control. Pero en concreto, la Constitución fija taxativamente estos dos delitos nada más. De estos 11 que se ven, este en concreto es muy grave, está regulado por la legislación antiprivación de libertad personal y antisecuestro, pero aquí dejo para ustedes los delitos de corrupción. Solo 2 ameritan prisión preventiva oficiosa. Y en concreto lo que destaco específicamente es que las penas de todos estos son ridículas, las de las que nos roban. Primera mención, ya decía efectivamente mi querido Octavio, por ahí se hizo viral mi par de intervenciones ante el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados cuando vino la reforma penal fiscal federal, y yo me opuse diciendo, metamos a estos que son los dueños de todo el esquema facturero, de todo el esquema autorrero, a esos que efectivamente dañan con más del 10% del Producto Interno Bruto mexicano por corrupción a nosotros, y a los que no tocamos. Dejamos específicamente la iglesia en manos de Lutero. Ese es el problema. Déjenme decirles. Recuerdo, en fin, si les sigo, por favor, es que en concreto voy a ser muy breve, por favor. De verdad que todos están encantados, hay comentarios. Ya termino, dame 2 minutos. Sí. 2 minutos, por favor. Todo esto, que fue lo propuesto por quien ahora titulariza la rama ejecutiva del gobierno federal, todo esto, 50 puntos de plano anticorrupción y de austeridad de ya saben quién, todo, léanlo, está violado. Segunda referencia. Recuerden concretamente que en el proyecto de sentencia que redactó en su oportunidad el ministro, ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Saldívar Lelo de la Rea, se hizo una frase, expresión de una frase que debería quedar grabada en piedra. En el caso de la guardería ABC, donde murieron quemados 40 niños, específicamente ningún servidor público tiene derecho al aprendizaje. No hay derecho de ningún servidor público a curva alguna de aprendizaje. El que entra debe saber lo que hace. Nada de echar a perder con el pueblo mexicano para hacer esto. Tercero, ¿qué han hecho los países concretamente que sí han acabado con esto? Lean o escuchen la historia de Singapur, lean o escuchen la historia de Dinamarca, lean o escuchen la historia de Nueva Zelanda, y en el caso particular vean el ejemplo que ahorita está procurando establecer un país africano que es Mauricio. ¿Qué se ha hecho? Primero, decisión. Aquí no estamos decididos. Segundo, investigación. Tercero, la creación de una entidad de verdaderos intocables, excepcionalmente poderosos, que responden a la justicia. Cuarto, un poder judicial absolutamente independiente y capaz, que sea independiente y que sea específicamente objetivo, y que lo parezca, independiente, imparcial y que lo parezca. Esto no existe en México. No seamos ingenuos. La corrupción en nuestro país existe porque queremos, porque la permitimos los contribuyentes, porque no hemos sido suficientemente capaces ni gallardos para responder en esta generación de nuestra vida y no para hipotecar la generación de los que vienen, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Los invito concretamente a cambiar la mente. Si esto que les he hecho perder en tiempo les deja solamente esta idea, con que sea a uno de ustedes, toda la presentación la regalo, todos los elementos que quieran se los proporciono, si me llaman directamente a través de Octavio, a través de la Confederación, puede hacer que produzcamos el cambio. No permitamos la prevalencia de las reformas inconstitucionales tributarias, no permitamos la prevalencia de las reformas penales tributarias que van a dejar libres a los verdaderos culpables y atraer a los contribuyentes y a los empresarios mexicanos inocentes. No lo hagamos. Seamos mexicanos, seamos ciudadanos. Gracias por su paciencia. Al contrario, gracias por la reflexión, Jesús. Sé que
que bueno, te tomaste bastante tiempo. Vamos a compartir la liga completa de la presentación. Incluso nos están pidiendo que generemos algún foro adicional porque es muchísimo el material. Y pues bueno, Isa, no sé si podamos darle su reconocimiento a mi buen amigo Jesús Serrano. Adelante, Isa. No me den ninguno, me pasé de tiempo y he lesionado a un compañero y eso me apena mucho. No, bueno, Jesús, de todas maneras, Isa, no sé si por favor podamos... Adelante. Muchas gracias, Jesús, de verdad. De todas maneras, brevemente, finalmente te agradecemos la participación. La Confederación te otorga el presente reconocimiento al licenciado Jesús Alfonso Serrano de la Vega por haber participado dentro de nuestro Congreso de Reforma Fiscal para 2021. Lo firma nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, y tu servidor como vicepresidente. Jesús, el compromiso está de generar un mayor espacio para conversar de esto y disfrutar la presentación que nos hiciste.